Jamendo.com. Píldoras de ciencia. Espacio ofrecido por Sapiencia. Hola amigos y amigas, aquí estamos una vez más, no faltamos a nuestra cita con la ciencia, con una nueva píldora que esperamos sea de vuestro interés y haga que paséis un buen rato. En esta ocasión seré yo quien os acompañe, me llamo Abelino Vicente y soy investigador Ramón y Cajal en el Instituto de Física Corpuscular y profesor en la Facultad de Física de la Universidad de Valencia. Hoy os voy a hablar sobre la fisión nuclear. En los años 30 del siglo XX, la física nuclear estaba en plena ebullición. En 1932, el físico británico James Chadwick había descubierto el neutrón en el laboratorio Cavendish y con ello habíamos conseguido un aliado, una nueva partícula que podíamos utilizar para conocer mejor el núcleo atómico. Como sabéis, los núcleos están formados por neutrones y protones. Los protones ya se conocían, pero los neutrones todavía no. Y tienen la ventaja de que son partículas eléctricamente neutras. Eso les convierte en proyectiles muy buenos. ¿Por qué es esto? Porque si quisiéramos utilizar como bala un protón, al tener carga eléctrica, los protones del material contra el que estamos dirigiéndolo lo repelerían y por lo tanto no podrían penetrar muy a fondo en la materia. En cambio, los neutrones, al ser neutros, valga la redundancia, permiten entrar mucho más y con ello conseguir procesos en física nuclear que no serían posibles sin ellos. Pues bien, como os digo, en 1932 se habían descubierto y muy pronto varios grupos experimentales en todo el mundo se pusieron a buscar formas de utilizar los neutrones para producir nuevos experimentos. En particular, a partir de 1934, el gran físico italiano Enrico Fermi y sus colaboradores se dedicaron a bombardear con neutrones distintos elementos para estudiar las reacciones nucleares que tenían lugar. ¿Cuál era su idea? Su idea era realmente muy inteligente. Como sabéis, hay un tipo de desintegración que se llama desintegración beta, en la cual un neutrón se transforma en un protón. La idea de Fermi era la siguiente: si bombardeo un cierto material con neutrones y los neutrones son absorbidos, luego los neutrones ya absorbidos se transformarán en protones a través de la desintegración beta, de forma que estaré creando elementos nuevos que tienen más protones. El objetivo final era producir un elemento que tenga más protones que el elemento conocido con más protones, que en este caso era el uranio. El uranio tiene muchísimos protones, pues se quería conseguir un elemento químico desconocido que tuviera más todavía que el uranio. A ese elemento se le llamó de forma genérica un transuránico. Y Fermi tenía como objetivo lograrlo. Pero no era el único que estaba en la carrera. En Europa, como os he dicho antes, había una gran competición y en particular se encontraba el grupo liderado por Irene Curie y Frédéric Joliot, que se encontraba en París. Irene Curie, como sabéis, la hija de Marie Curie. Y en Berlín se encontraba el grupo liderado por Lise Meitner y Otto Hahn. Estaban en una especie de carrera por ver quién era el primer grupo que conseguía el primer transuránico. Fermi y sus colegas creyeron haberlo encontrado y de esta forma anunciaron el descubrimiento del nuevo elemento 93. El 92 es el uranio, pues anunciaron el descubrimiento del nuevo elemento 93. Este resultado tuvo muchísima repercusión y Fermi recibió el Premio Nobel de Física en 1938 por ello. Una vez recibido, salió escopetado de Europa, se fue para Estados Unidos, huyendo del fascismo que, como sabéis, por aquel entonces gobernaba en su país, en Italia. Pero ¿acababa aquí la historia? De eso nada. Como os comentaba antes, uno de los equipos que estaba intentando lograr estos transuránicos era el que estaba liderado por Lise Meitner y Otto Hahn. Ellos trabajaban, pese a que Lise era austríaca de nacimiento, trabajaban en un laboratorio en Berlín muy importante en el cual realizaban sus experimentos. Y a ellos se unió el químico Fritz Strassmann, que era clave, puesto que era un especialista en estudiar los productos de las reacciones nucleares que ellos estaban produciendo. Había algo raro en lo que estaban obteniendo, en los resultados experimentales,
y no acababan de entender muy bien cuáles eran las interpretaciones adecuadas para sus resultados. Lise, como era de origen judío, tuvo que salir también disparada de Alemania, tuvo que abandonar Berlín y se exilió en Suecia en 1938. Sin embargo, la colaboración siguió adelante y tuvo que ser a partir de ese momento por carta. Los resultados experimentales que Otto Hahn y Fritz Strassmann iban obteniendo se los enviaban a Lise y Lise, que era física, le respondía con las interpretaciones que ella realizaba. En particular, había un detalle que les tenía particularmente mosqueados y era que entre los productos que se obtenían en las reacciones nucleares cuando bombardeaban con neutrones parecía haber bario. Esto fue posible detectarlo gracias, como os decía, a la pericia de Fritz Strassmann, que pudo encontrar unas pequeñas trazas de bario en la muestra que estaban obteniendo. Y esto no tenía ningún sentido, puesto que el bario es un elemento químico con un número atómico muy inferior al del uranio. De hecho, tiene muchísimos menos protones que el uranio. Era justo lo contrario de lo que ellos esperaban. Ellos esperaban aumentar el número de protones y no que disminuyera, y además tan fuertemente. Pues bien, Lise fue la que dio con la clave. Lo que estaba sucediendo, y esto era algo realmente sorprendente, es que al bombardear con neutrones no estaban produciendo un elemento químico con más protones, sino que estaban rompiendo el núcleo de uranio, separándolo en piezas, y por eso aparecían trozos entre los cuales se encontraba el bario. Lo que habían descubierto no era ni más ni menos que la fisión nuclear. Eventualmente, estas noticias llegaron a Estados Unidos, donde Enrico Fermi se dio cuenta de que sus resultados, por lo tanto, no eran del todo correctos, o mejor dicho, que sí que lo eran, pero su interpretación había sido equivocada, y que lo que estaba sucediendo desde el principio era la fisión nuclear. No estaban produciendo elementos químicos nuevos, sino más bien rompiendo el núcleo en trozos más pequeños, como por ejemplo el bario. Por cierto, por este gran resultado, Otto Hahn recibió el premio Nobel, pero no así Lise Meitner, lo cual está considerado como una de las grandes injusticias de la historia del Nobel. Y bueno, para terminar, añadir que desde el primer momento la gran Lise se dio cuenta de la potencialidad de este proceso, puesto que se liberaba una gran cantidad de energía al producirse la fisión nuclear. Esto fue lo que posteriormente dio lugar a los reactores nucleares, que hoy en día se siguen utilizando por fisión nuclear, y también, como no, a la bomba atómica. Pero esos son temas para otra píldora. Nos vemos.